señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer reporte, edición lunes 19 de abril. Violeta González, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Mariano? El gusto de acompañarte bien temprano, también a toda la gente que ya está guardando esa información precisa. Y hay que decirlo, lamentablemente anoche hemos superado la barrera de los 250.000 contagios. Sí. Cifras oficiales, claramente, ¿verdad? Porque siempre se habla del subregistro y demás, pero hemos alcanzado oficialmente el 250.000 de contagiados y así también la barrera de los 5.300 fallecidos, y se habla de números bastante grandes, Mariano. El virus no da tregua, una situación sumamente complicada la que se tiene en los hospitales, es donde uno puede notar principalmente el colapso, y además también en otro lugar se puede notar la inconsciencia de la gente. Durante este fin de semana, entre el viernes, sábado e incluso ayer, se estuvieron realizando intervenciones en fiestas clandestinas, en encuentros deportivos clandestinos, porque tampoco está permitido, recordarán que se había prohibido el tema del futbolacho y compañía. Sí. Bueno, todo eso no está permitido, sin embargo a la gente pareciera que no le importa nada y siguen realizando ese tipo de actividades donde hay mucha gente y la aglomeración de personas, no hay tapabocas, no hay distancia, no hay alcohol para otra cosa así. Claro. Pero hablamos de que la gente como que se relaja totalmente, y eso está teniendo consecuencias en diferentes barrios. Vos sabés, digo que mirando las redes sociales, es como que cada vez está más cerca el virus, sí, ¿verdad? A uno ya le toca mucho más de cerca, un amigo, un conocido, un familiar, lastimosamente, que está siendo afectado por esta enfermedad. Así es, vamos a hablar de muchas cosas, realmente hay muchas reflexiones por hacer, Mariano, ¿verdad? Hay que también resaltar ciertas cuestiones positivas en cuanto al comportamiento, pero por supuesto también atacar eso que sabemos está mal. 6:04, ¿te parece si repasamos un poco los datos del tiempo? A ver, decime, ¿esta semana se viene alguna lluviecita o va a estar así linda? Parece que sí, parece que sí. Ayer, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero ayer tuvimos un domingo pintado. Para mi gusto estuvo precioso el domingo, ideal para tal vez haber hecho algún viajecito por el interior si estuviesen las condiciones dadas. Lastimosamente no es así, así que nos quedamos por casita nomás. 18 grados 6 la temperatura, el cielo está despejado, la humedad al 92% y los vientos a 4 kilómetros la hora con dirección sur-suroeste. Se siente ese fresquito, ¿verdad? De por ahí si pueden llevar el saquito, siempre es mejor. Una máxima estimada para hoy de 31 grados con el cielo parcialmente soleado. Sí, va a tornarse calurosa esta jornada y vamos a cerrar hoy el lunes con temperaturas entre los 24 y los 28 grados, y vamos a tener una situación, tenemos un pronóstico bastante similar también para mañana. Mañana martes 20 de abril tenemos también cielo parcialmente soleado, es lo que se proyecta. Vamos a compartir la plaquita del pronóstico extendido. Porque sí, como les digo, les adelanto, vamos a tener cielo parcialmente soleado también y una temperatura muy agradable. 20 grados como mínima, 32 de máxima, sí, ya un poco más calurosa la jornada. Para el miércoles bastante similar, 21 grados de mínima, 32 de máxima. También la probabilidad de cielo parcialmente soleado. Vamos al jueves, porque aquí sí cambia lo que le anticipaba yo, Mariano. 21 de mínima, 31 de máxima, pero la probabilidad de precipitaciones y algo bastante similar para el viernes, con una mínima de 20 grados y una máxima de 30. También la probabilidad de precipitaciones es lo que dice la Dirección de Meteorología para el resto de esta semana. Hicimos un repaso completito. Ahora nos vamos también a hablar un poquitito de la situación de las monedas principales, de principal uso en el Mercosur. El dólar a la compra 6.250, a la venta 6.400 guaraníes. El euro a la compra 6.600, a la venta 7.650 guaraníes. El peso argentino a la compra 45, a la venta 55. Y cerramos con el real a la compra 1.050 y a la venta 1.120 guaraníes. El 19 de abril vamos a repasar con todos ustedes las portadas de los principales diarios del país. Comenzamos con el diario ABC Color, sí, y este título principal: semana pone a prueba a ANR sobre crisis del COVID, ley que redirecciona gastos sociales a salud en pandemia. Tras la paliza del Senado, diputados deberían tratar esta semana, si tienen voluntad política,
Hace 15 días en la Cámara Baja archivaron el proyecto inicial para proteger su caja chica. Varios colorados adelantaron que ahora van a votar a favor, pero muchos todavía se resisten. Al parecer, poco les importa que contagios se hayan triplicado y los fallecidos cuadruplicado. Vamos a la foto principal. El obispo critica fiestas clandestinas. El obispo de Caacupé, el monseñor Ricardo Valenzuela, recordó ayer a las víctimas del COVID en la misa central de la Basílica y rindió un homenaje a la corresponsal de este diario en particular, Desiree Cabrera, una colega que falleció también durante el fin de semana, el sábado precisamente. De Cordillera, ¿verdad? De Cordillera. Así que vaya también el saludo, los pésames para la familia, no solo del diario ABC Color, sino también a la familia Cabrera. También manifestó el monseñor preocupación por la situación de los hospitales abarrotados y criticó duramente los bailes y fiestas clandestinas en este momento. Ayer se reportaron 62 fallecidos, 2.904 internados, 495 de ellos en UTI. La fotografía es gentileza del Santuario de la Virgen de los Milagros. Vamos a los otros temas que se presentan un poco más abajo. Otro de los títulos: MOPC confirma el sobrecosto y fallas en auditoría sobre polémica pasarela. Costó 2.1 millones de dólares. Vamos a más títulos. Denuncian desvío de fármacos en el IPS de Ciudad del Este. Salpica a un candidato colorado a concejal. Arranca desde hoy semana del libro en casa. De esta forma completamos los títulos en el diario ABC Color. Compartimos también la tapa del diario Última Hora, el título principal que acompaña de hecho una fotografía y varios detalles. Virus se propaga por criminal inconsciencia ciudadana. Abortan fiesta clandestina y constatan que varios locales incumplen medidas sanitarias. Variante brasileña golpea también con dureza a niños y adolescentes. Contagiados por COVID suman 250.165, hay otros 62 muertos y 495 personas están en terapia intensiva. Políticos especulan con el uso de los fondos sociales y las vacunas no llegan nunca. Vamos a la foto principal, se puede ver claramente lo que es un pasillo, el pasillo de un hospital. Y ahí está la gente en sofás. ¿Ven los sofás rojos ahí? Son sofás de sala, ¿verdad? Sí, totalmente. Domésticos que están siendo utilizados en los hospitales. Ante colapso asisten a pacientes en sillones. En Villa Elisa, debido a que el hospital está saturado, enfermos de COVID tienen que ser atendidos en improvisados lugares. Y ahí vemos la fotografía de las personas que están con el oxígeno ahí a cuestas, ¿verdad? Y también el suero. Sí. Conectados ahí en el pasillo. Sentados. Sentados. Internados, pero sentados. Una amiga cercana me contó que 2 días estuvo sentada en el hospital de calle y esperando a que le consigan una cama para poder ser internada. Y durante el fin de semana escuché el relato de una persona, una señora que está internada hace varios días en el IPS Ingavi, pero sentada. Qué situación. Así es. Vamos a más títulos. SET inició controles a 95 empresas con considerables ganancias en plena pandemia para evitar nuevas evasiones. Además, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones admite que no se justificó el sobrecosto de la pasarela de Ñandutí. Finalizó la auditoría. En Israel dejan de usar la mascarilla con gran parte de la población inmunizada, con una reapertura casi total, un sueño para nosotros todavía. Eso adelantábamos acá, ¿verdad? Sí. La semana pasada empezamos a hablar de eso. Bueno, el siguiente y el último título: Colorados lanzan en Luque a figuras escombros y ligadas al clan OGD. Quieren privilegiar corrupción, dice Última Hora. Hoy es lunes 19 de abril y también compartimos con ustedes la tapa del diario La Nación. Vamos a los títulos superiores. Finiquito, Evi pide archivar causa mientras afronta denuncia por desacato judicial. Miren el título y la foto ahí, la que aparece en la derecha de esta tapa. Me duele. Campaña de vacunación. Israelíes aliviados salen a la calle sin mascarilla anti-COVID. Me Están recorriendo, o sea, se ve claramente. Pasa una foto de archivo, ¿verdad? Sin tapabocas ahí por las calles. Qué lejos no parece esto, ¿verdad? Sí. Vamos a más títulos. Auditoría constató sobrecosto en obra de pasarela de Ñandutí. No existe justificación
técnica al respecto del costo, según el informe. El MOPC concluye que no hubo planificación ni previsibilidad al evaluar las condiciones para la viabilidad del proyecto. Se constató una deficiencia del control interno en el proceso de planificación de los contratos de obras. Por otro lado, el informe indica que no existe justificación técnica respecto al costo de la estructura con fines ornamentales que incidieron en el costo total de la obra, que asciende a casi $2 millones. Espero que no le vuelvan a dar entonces una obra engineering si es que ya se dan cuenta de esta situación, ¿verdad? Sí, ¿qué ni para qué entonces, sí, verdad? porque fíjate, la Contraloría está de acuerdo con esto. En realidad, el primer informe fue la Contraloría, el segundo de la Dirección de Contrataciones Públicas y el tercero del MOPC. Entonces, ya cuando tenés tres instituciones que te dicen está mal, pero entonces acciona en contra de la empresa y por favor no le des más nada. Se necesitaba, sí, una pasarela. Sí. Pero acá se hicieron como que demasiadas cosas y extremadamente caras que no se justifican, No básicamente lo que se claro, ¿verdad? exacto. O sea, sí se necesitaba, pero no de $2 millones. Y... Totalmente, pero es que cualquiera te dice también eso, ¿verdad? Cualquier arquitecto salía y decía que no valía la pena. Sí. Bueno, vamos a la imagen principal. Atención con este tema, Ministerio de Educación y Ciencias suspende presenciales en el sector público. Privados seguirán con las clases en modalidad híbrida. El ministro de Educación y Ciencias, Juan Manuel Brunetti, anunció la suspensión de las clases presenciales. Van a seguir teniendo clases. Sí, señor. No es que se suspende las clases, no que lo presencial nomás. ¿Se entiende? Por un tiempo. Por un tiempito. Esto en el sector público a raíz de las cifras del COVID en el territorio nacional. Las clases a distancia se implementarán desde hoy hasta el 29 de abril en instituciones públicas, mientras las instituciones privadas pueden continuar con las clases híbridas. Vamos a más títulos. Tiempo récord, amplían sistema de oxígeno mediante una inversión de la Gobernación de Paraguarí. El hospital de Quindú cuenta con 20 bocas de oxígeno más. Ahí un poco más abajo exigen respeto, acusan a Fuster de atropello aduanero. Titular de aduanas, Julio Fernández, sostiene que por errores del ministro anticontrabando, Emilio Fuster, se generó una millonaria multa que deberá pagar. Y cerramos con lo que dice respecto a clínicas. UTIs están al 100% de ocupación. Ante la grave situación sanitaria, los médicos piden a la población seguir con las medidas de prevención. Estos son los títulos del diario La Nación, hoy lunes. Son las 6:14. Buen día a los que se van sumando. Vamos ahora con el diario 5 Días, el diario económico, que presenta estos temas. Ahí bien arriba dice, Messer movió $44 millones en tráfico ilegal de piedras preciosas. A la pinta. Bueno, compartimos el título principal. Urgen flexibilizar los créditos para la vivienda. La cartera de préstamos bancarios para comprar o refaccionar una vivienda muestra un crecimiento del 10.6%. Pero este porcentaje es aún insuficiente para satisfacer la enorme demanda existente, principalmente de familias de clase media. Necesitamos eliminar esos requisitos excesivos y altos montos para calificar. El fondeo debe pensarse de 20 a 30 años de plazo, afirmó Julio Azaro, director de la desarrolladora Azaro Real Estate. El otro título, temen era de impacto ambiental por proliferación de estaciones. El director del Ministerio del Ambiente, David Fariña, advirtió que la disposición descontrolada de servicentros pone en serio riesgo a los recursos hídricos subterráneos. En un 85% de los pozos monitoreados se detectaron aditivos que tienen efectos cancerígenos en casos de filtración. Vamos a más títulos. Ganadería. Cenaxa reporta un récord de faena en el primer trimestre. Maquila, sector de aluminio y alcohol, ayuda a recuperar la industria. Y cerramos con gremio. Gloria Ayala Persson asume la presidencia de la ADEC. 6:16, vamos a compartir con ustedes el tuit del Ministerio de Salud. Les comentamos también así de costadito, ¿verdad?, que el presidente de la República está en Burubicharoga, permanece en aislamiento, donde hoy se va a realizar el test, dice, claro, por el contacto con el ministro de Salud, sí, que había dado positivo días atrás. Escuché que él tuvo un primer testeo y dio negativo.
Escuché que en los días previos, obviamente hay que descartar todo. ¿Por qué? Porque el sábado... Como los plazos, ¿verdad? Y además porque el sábado dio positivo el ministro de Obras Públicas. También. Entonces, asumimos que, bueno, si de por ahí se descartó lo del contacto con el ministro de Salud, hay que descartar también el contacto con el ministro de Obras Públicas. Hoy se va a hacer el hisopado. Dice que está sin síntomas. De acuerdo a ese resultado, si es positivo o negativo, va a volver a Palacio de Gobierno para sus actividades. ¿Será que el presidente espera también 2 días para que le den su resultado, por ejemplo? No creo. No creo para nada. Bueno, ahora sí, el reporte del Ministerio de Salud dice que se procesaron 6.124 muestras, 1.801 positivos detectados. Todos estos son casos comunitarios. Lamentamos informar 62 fallecidos, totalizando 5.313 a la fecha. Miren la cantidad de internados, 2.904 están internados, de ellos 495 en terapia intensiva. Seguimos compartiendo también la cifra de recuperados, 1.901 personas, sumando así 205.883. Y fíjense que ayer, después de mucho, nuevamente se supera, o la cifra de recuperados supera la cifra de positivos. Sí, es verdad. El total de casos confirmados asciende a 250.165 casos. Vamos a los detalles que brindan respecto a los fallecidos, la discriminación por franja etaria: 3 fallecidos entre 20 a 39 años, 19 fallecidos entre 40 a 59 años y 40 de los fallecidos eran mayores de 60 años. Vamos también al desglose por sexo: 28 mujeres, 34 hombres, y la procedencia lidera hoy el departamento de la Cordillera. También vamos posteriormente con Caguazú, que presenta muchos números: Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Central, San Pedro, Guairá, Asunción, Ñembucú, Amambay, Boquerón, Presidente Hayes, Concepción y también el departamento de Canindeyú. Son las 6:19. Tenemos que hablar de esta información. Es una información muy reciente. Anoche pasaba esto en zona de Horqueta. Ayer domingo, autores, personas desconocidas, se habla de que 3 fueron los que llegaron hasta la estancia Reunidas. Es una estancia propiedad de Marco Antonio López en la zona de Ibiratí y Belencue. Esto en el distrito de Horqueta, departamento de Concepción. Dice que cuando llegaron estos desconocidos que estaban armados, se identificaron como integrantes del grupo ACA, este grupo terrorista que se denomina Agrupación Campesina Armada. Sí. Así dice que se identificaron, sí. Llegaron hasta ahí. Sí hay que mencionar que los trabajadores del establecimiento no sufrieron daño físico, tampoco se reportó ningún secuestro, pero sí una importante pérdida porque quemaron no solo la estructura, no solo el establecimiento, sino que también las maquinarias que se encontraban allí. Y un requerimiento particular que hicieron estos miembros, que se identificaron, como decías, como Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo, AKEP. Y fíjate vos lo que le pidieron a los obreros, Mariano, porque le dijeron: saquen todas sus cosas, saquen todas sus cosas, pero déjenla de sus patrones. Y ahí es cuando terminan quemando este sitio. Entonces la idea supuestamente era no perjudicar a los trabajadores, porque le habían dicho también en su momento, según reportan al menos desde las autoridades, que los patrones fueron quienes no cumplieron supuestamente alguna condición en particular que le habrán puesto, ¿verdad? Que no trascendió finalmente esa información, pero eso es lo que se menciona con respecto a la quema de este establecimiento. No sé si vamos a hablar con Apesteguía, vamos a ver si es que nos atiende, ¿verdad? Porque entiendo que desde la propia Fuerza de Tarea Conjunta están como que adelantando eso, ¿verdad? Que hubo un incumplimiento, entre comillas, de parte de los propietarios de este establecimiento. ¿En qué sentido? En el pago del famoso impuesto revolucionario, ¿sí? Que es una especie de cuota que lastimosamente los ganaderos y gente que trabaja en esa zona tienen que hacer entrega, no sé cómo, pero dice que es un pago que le hacen cada tanto a
los miembros de este grupo criminal, ¿verdad? Así es. Ahí lo que hubo el problema aparentemente y el ataque, ¿verdad? La molestia, entre comillas, Eso podemos sí. decir. Siempre entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que finalmente es un grupo criminal y que uno no necesariamente tiene que someterse a sus requerimientos. La estancia en cuestión está ubicada en la zona de Ubiratí y Belencue del distrito de Orqueta, en el departamento de Concepción, a 2 kilómetros de la estancia San Francisco. Preciso lugar en el que en el mes de octubre del 2016 fue secuestrado Félix Urbieta. Ya en instantes vamos a hablar con Apesteguía, que es el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, para que él nos vaya confirmando algunos detalles, pero de hecho ya lo que se conoce y lo que se confirma desde la propia institución, desde el propio gobierno, es esta información que estamos ya compartiendo. Bueno, 6:23 y vamos a compartir esto que de hecho venimos siguiendo, ¿verdad? Estas fotografías que duelen y bastante cuando hablamos de personas que hoy por hoy ya ni siquiera encuentran cama para internarse propiamente en los centros asistenciales y están en sillas. Algunos tienen la suerte de tener una silla un poco más acolchada, otros en silla de ruedas, otros en sillas normales. Esta señora, por ejemplo, fíjense, en una especie de sillón y ahí lo que le pusieron es almohadones. Sí. Y abarrotado. Y este es en realidad el pabellón de contingencia que fue construido por la municipalidad, tengo entendido, ¿verdad? Esta parte. Sí. Porque el hospital de Villa Elisa no tenía un sector diferenciado antes de eso. Sí, la nueva estructura, ¿verdad? Y es por eso que se habla de la construcción de más espacios, ¿verdad? Para poder recibir a la gente, porque casi la mitad de los pacientes con COVID que llegan ahí en el hospital de Villa Elisa están siendo asistidos de esta forma, ¿verdad? En sillas o sillones, incluso esas reposeras. Y si reposera se llama la que se pone al costado de la piscina, ¿verdad? Sí, reposera, bueno, claro. También eso dice que tienen ahí desde hace 2 semanas, es que se encuentra en esta situación de saturación. Por ejemplo, ayer este centro asistencial amaneció con 63 pacientes internados en la unidad de terapia intensiva. En el pabellón de contingencia, 17 camas, y en el área de urgencia no COVID también se tuvo que adecuar para poder atender a los pacientes que cuentan con, bueno, esa zona cuenta con 10 camas más, dice. Y aún así van ingeniándose, van buscando los espacios para poder seguir atendiendo a la gente. Así que esta es la situación, como decíamos, en Villa Elisa, una ciudad que definitivamente ha sido ejemplo en lo que respecta a la gestión, pero los casos siguen aumentando. Vamos a saludar rápidamente al teniente coronel Luis Apesteguía, de vocero precisamente de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Cómo le va, teniente coronel? Muy buen día. Les saludamos acá a Violeta y Mariano desde el primer reporte. Sí, buen día, Violeta, Mariano y teleaudiencia. Bueno, para conocer un poco detalles de este ataque, finalmente la información que dan estas personas al ingresar a esta estancia es que son del grupo criminal de la agrupación campesina armada. Sí, así es. Por lo menos según las informaciones preliminares que nos brindó el personal que se encontraba en este momento en la estancia, ellos mencionan que aproximadamente a las 19 horas del día de ayer, 3 desconocidos irrumpen en la estancia reunida, en una estancia propiedad de un ciudadano brasileño que se encuentra en una zona rural de Orqueta, de la ciudad de Orqueta, entre las compañías de Ubiratí y Belencue. Es una propiedad que linda con la estancia de los Urbieta, donde fue secuestrado con Félix Urbieta años atrás. Estas personas supuestamente llegaron a la estancia, estaban con armas largas, vestidos con uniforme verde y con las inscripciones de AKEP por el uniforme. Según siempre el relato del personaje que me encontraba en ese momento en la estancia, estas personas les obligan a ellos a quitar sus pertenencias del casco central de la estancia, y no así los elementos de los dueños, de los patrones. Y posteriormente
quemaron, incineraron todo el casco central de la estancia con todas las pertenencias de los patrones, como así también un tractor que se encontraba en ese lugar. ¿Los desconocidos llegaron armados? ¿Hubo violencia, algún forcejeo, algún personal herido ahí de la estancia? O si bien hubo daños materiales, felizmente por lo menos daños físicos no presentan estas personas, ¿verdad? Ellos mencionaron de que no en ningún momento se les maltrató físicamente, ni verbalmente, ¿verdad? Ellos llegaron y prácticamente les invitaron a ellos a quitar todas sus cosas, así como mencioné anteriormente, todas sus pertenencias, y posteriormente procedieron a quemar todo, ¿verdad? Todas las instalaciones de la estancia con el mobiliario y las máquinas que se encontraban en ese lugar en ese momento. Ellos mencionaron que hicieron esto debido a un incumplimiento de los dueños de la estancia con un supuesto trato que tuvieron precedentemente. Y con respecto a eso precisamente, Teniente Coronel, trasciende que ellos mencionan al llegar supuestamente que no se había cumplido un requerimiento que hizo este grupo. ¿De qué se habla precisamente? Sí, eso debe ser investigado, ¿verdad? Así como le dije, son informaciones preliminares. Ya ahora en estos momentos está trabajando personal de criminalística de la Policía Nacional recabando datos más técnicos, y también ya tenemos la presencia del Ministerio Público. Ellos son el órgano investigativo y bueno, respetamos el trabajo de ellos. Ya con el desarrollo de ese trabajo seguramente vamos a tener más datos, vamos a tener también la veracidad o no de lo que están diciendo, si hubo un requerimiento previo o no. Todo esto deberá ser aclarado ya en el transcurso de la investigación. Y ahí estaríamos hablando entonces, bueno, de forma preliminar, ¿verdad, Teniente Coronel, del famoso impuesto revolucionario? ¿Podría ser? Sí, así es. No descartamos de que todavía existan ciertos ganaderos de que realizan ese tipo de trato con esta gente, ¿verdad? Si bien este número ya se ha reducido notablemente, hoy día ha aumentado la confianza de los estancieros y los empresarios de la zona con la fuerza del orden. Pero no descartamos esa posibilidad de que todavía existan ganaderos que realizan este tipo de actividades. ¿Y cuántos peones, cuántos trabajadores estaban en la estancia de ese momento? Eran cinco personas que se encontraban en la estancia cuando este grupo criminal llegó al casco de la estancia. Y cuando hablamos, Teniente Coronel, de que ellos, o que no hubo ningún tipo de forcejeo, ningún hecho de violencia, también se habla de que tal vez ya existe una especie de sometimiento, bueno, por miedo, por no querer, ¿verdad?, exponerse de más por parte de estos trabajadores. No, claro, es que es muy difícil, ¿no?, hacerle frente a personas que están bien armadas, ¿verdad? Ellos tenían armas automáticas, según lo que menciona el personal de la estancia. Ellos no se van a imponer, ¿verdad? No tienen la capacidad de enfrentarse a estos grupos. Sí, una consulta particular, Teniente Coronel. AKEP es como una nueva nucleación del ACA. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, el antiguo ACA fue terminado precisamente por la FTC en el año 2016 aproximadamente. Posteriormente, en el año 2019 aparece otra vez este grupo, o sea, una refundación precisamente. Los hermanos Bernal Maíz, con una cuestión de liderazgo, se separan del EPP y forman un grupo criminal nuevo, utilizando la antigua denominación ACA y agregándole ya Ejército del Pueblo, supuestamente. Aparece en el 2019, reaparece. Una denominación que aparece a partir del año 2019. Pero bueno, todo está sujeto a investigación entonces, Teniente Coronel. Así es, todavía estamos en esta etapa y apenas tengamos más datos que podamos utilizar con ustedes, lo haremos con mucho gusto. Bueno, señor, le agradecemos mucho por los datos, sí, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, Teniente Coronel Luis Zapesteguía, el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, entonces brindándonos los datos respecto a esta situación que se da en Horqueta. Sí, decía, muy cerca de la propiedad de los Urbieta, sí, donde había sido secuestrado
Félix Urbieta. Así es. Nosotros vamos a seguir dándole seguimiento, obviamente, a este tema ya en instantes, pero ahora vamos a enfocarnos un poco, lamentablemente, en lo que es responsabilidad de todos y es la parte de la conciencia, ¿verdad? Y respetar lo que está escrito, de hecho, en un decreto y, por sobre todo, porque queremos cuidarnos entre todos, ¿verdad? Que es una cuestión que evidentemente no se dio. Esto pasó en la ciudad de Luque, ¿verdad, Anto? Esto pasó en la ciudad de Luque. No sé si era una quinta, pero una propiedad claramente, una cantidad pero impresionante de personas. Y el audio, yo no sé si podemos escuchar, porque llega la policía, Mariano, y como criatura le dice, dale, uno por uno van a salir, cédula en mano, se identifica, vamos a pasar todo por acta, sí, ¿verdad? Y ponemos a disposición del Ministerio Público. Eso tiene audio ambiente, ¿verdad? Si podemos escuchar. Acá. Ahí lo va a anotar su nombre usted. Papá, y bueno, no hay posibilidad de decir, bueno, ¿sabes? Papá, bueno, ¿no? Espera, bueno. Yo quiero saber, bueno. Nosotros muy mal, bueno, está bien. No, así no. ¿Sabes para regatar eso? Bueno, y no soy capaz. No soy capaz de decir, bueno, ¿sabes qué? Peca bien. ¿Sabes cuánto que mirar la comisaría? No, es que mismo, en la comisaría. ¿Qué dijeron la variedad? Mira la foto. La foto está bien. ¿Esa es una que yo puedo ver así? Acá no me agrada. Esto pasaba en Luque y, como les decíamos, viernes, sábado y hasta ayer, incluso domingo, se han realizado este tipo de procedimientos. Vamos ahora a la ciudad de Lambaré, donde también sorprendieron a un grupo de personas que estaban ahí en la vía pública luego del aviso que hacían los vecinos, ¿verdad? Porque son los vecinos finalmente los que tienen lastimosamente que estar cuidándose entre ellos, ¿verdad? O sea, como decíamos, andar como niños ahí uno detrás de otro para decirle, che, no está bien este tema de aglomerarse. Sí. Vamos a calmar nomás la situación. Esto pasaba en plena vía pública encima, fíjate. Dios mío, estamos cansados de estos vecinos. Ya son las 4 de la madrugada. Miren por la aglomeración. Qué bárbaro, como criaturas, ¿verdad? Y eso no solo pasó en Luque, esto fue en Lambaré, ahora vamos hasta Limpio, vamos a compartir también las imágenes de lo que se desató allí. Trencito. Y ¿sabes qué es lo que nos da gusto, Mariano? Personas de la tercera edad involucradas. Yo digo nomás este fin de semana, de mi entorno nomás fallecieron 2 personas, ¿verdad? 2 personas que recuerdo. Tengo conocidos que están internados, gente que está en terapia. La gente no sé si no cree que no hay realmente cama. En ningún lado que no hay cama. Sí. ¿Dónde lo que te vas a ir a parar si te llegas a contagiar ahora? No hay, Lastimosamente, una vez que le toque recién a la gente, ¿verdad? Que no se cuida, una vez que les alcance esa situación, recién ahí es donde uno se da cuenta de la situación real en el tema sanitario, se da cuenta de que el virus, claro que existe, se da cuenta de que de verdad termina enfermándole a uno, ¿verdad? No es una gripecita nomás, a mucha gente le da de formas diferentes. Imagínate que entre este grupo de personas, ¿verdad?, haya una persona asmática. No. Esa persona la va a sufrir, pero terriblemente, ¿entendés? O personas con enfermedades de base. Esto también vamos a compartirlo con Sonido Ambiente para que se den cuenta del ambiente que se tenía y esa mezcla entre gente joven, gente grande. Claro, algunos dirán, pero son todos miembros de una familia. Pero espera un ratito.
esto es demasiada gente, Sí. no hay forma, ¿verdad? O si son de una misma familia, no creo que vivan en la misma casa. Entonces, al ser de otra zona, otra casa, encima, ponerle una chica, uno de los muchachos que está ahí trabaja en su laburo justo, ahora se detecta un caso positivo, ella estuvo farreando así con sus familiares y eso tiene un efecto dominó, ¿verdad? Que Claro. va un poco arrastrando y golpeando a todos. Escuchamos. Ahora de casa que quiere la raza, cantar como se canta, allá por mi traigo la cama de hombre y mujeriego, pero busca mi viejo, pues tiene la razón. En los amores soy bien con los... Pero acá no hubo intervención policial. En este entiendo que no. O sea, la denuncia realizada, ¿verdad? Por la gente, bueno, se pasaron los videos y eso es lo que hay. Sí, manden su video, ¿verdad? 0985-625-000. Me dijeron que en Fernando de la Mora, por ejemplo, ¿sabes qué se daba? El juego, no de piqui propiamente, era pero en las canchitas, el tema del fútbol, etcétera, etcétera, pues el posterior tercer tiempo. Espera un ratito. Villa Elisa, una ciudad, como decíamos, ejemplo por la preparación que tuvo, una ciudad golpeada. Igual colapsada. Una ciudad golpeada porque igual hay muchísimos casos, hasta se instaló un polémico cartel del HDP, hoy debemos protegernos, y una ciudad donde también hay gente inconsciente. Fíjate, esto en Villa Elisa. ¿Qué tal, amigo? Acá sigue la farra, 5 de la mañana, sin tapabocas. 5 de la mañana. Vení pues. Vení pues. Vení pues. Acá la farra. Acá corren todos. Todos menores sin tapabocas. Todos menores sin tapabocas. ¿Qué tal, amigo? Y acá no es Gina Mariano para tomarse contra el vecino chismoso que denuncia. Acá el que tiene que replantearse la vida entera es el irresponsable y el inconsciente, no el vecino chismoso, porque no es un vecino chismoso, es un vecino que le preocupa su salud y le preocupa la salud de su familia, porque si empieza a correr el virus en el barrio, en la cuadra, estamos todos fritos. Claro, o sea, con la gente que va a la despensa nomás, o los vecinos que se prestan cosas, qué sé yo, o sea, así pues funciona esto, ¿verdad? Uno va contagiando, y un par de días después se comienzan a presentar los síntomas, pero ya es tarde. O sea, por eso es que se dice que hay que prevenir, por eso es que hay que tener el tapaboca y todo lo demás, porque cuando uno empieza a tener síntomas, si es que los tiene, ya es muy tarde. Claro. O sea, pues ya no tenés forma ahí de retroceder el tema. Vos, antes de que suceda, tenés que cortar el ritmo de contagios. Ahora nos enviaron acá un WhatsApp y pueden seguir haciéndolo al 0985-625-000. 85-625-000. Este video nos enviaron ¿Dónde? por WhatsApp ahora recién, desde zona de Salto del Guairá. Vamos a ver En un la poco. costanera, dice, fíjate. Escuchemos. Se dice por ahí, lo que no mata te hace más fuerte. Si vuelvo a nacer, lo volvería a conocerte. La curiosidad me mata y no aguanto. Eles que é sacanagem, pode vir cagadinha, rebolando com vontade. O DJ ele que é sacanagem. Vaya, ya está. Las imágenes hablan por sí solas. Costanera de Salto del Guairá, ven ustedes y claro, te van a dar la excusa, bueno, es un lugar abierto, ¿verdad? Pero hay pues, otras cuestiones que inciden. O sea,
No por nada, pero una misa en un lugar abierto, así con gente distanciada, en su silla, sentada, cada uno, eso es un protocolo. Eso no es Pero protocolo. habilitar esto, que la gente se pasee de aquí para allá, música, baile, esto, aquello, eso no es protocolo. Y después te van a decir también, no, pero están permitidas las actividades o los eventos hasta 100 personas. Sí. Sí, se permite, claro, de hecho que se permite. Pero La forma, el protocolo, porque Claro. no por nada, pero yo que trabajo con gente en eventos bio, la gente se lava las manos, se le toma la temperatura, se le pone alcohol a la entrada, va a su mesa y se queda en su mesa. Ahí se le sirve todo, ahí se le sirve la cena, etcétera. Y si van a ir, por ejemplo, al baño o si van a moverse, el tapabocas sí o sí puesto. ¿Entendés? No hay Sí. baile, no hay nada de eso, y hasta las 11 de la noche y luego ya se levanta todo. Sí. En los eventos que son organizados, los eventos formales, los eventos que respetan los protocolos. Ahora, esa otra fiestita y compañía que se hace en casa ajena o en quintas, escondidas, ahí de todo el mundo, molestando incluso a los vecinos, eso no tiene ningún protocolo. Y de verdad puede traer serias consecuencias como las que seguimos viendo lastimosamente día tras día. yo insisto nomás con una sola cuestión. Vos te podés hacer del loco, ¿verdad? O de la loca. Vos te podés hacer de acá del ballet, del vivo, de la viva, que no le importa nada, que es lo que tanto, nadie lo me va a controlar, etcétera. Pero tener nomás en cuenta que si vos te enfermas, le enfermas a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela, no hay camas. No hay camas en UTI, no hay camas en sala normal. Ustedes ya vieron, la gente está en sillones. Entonces, pensá nomás eso, ¿verdad? Que no nos olvidemos de que nuestro actuar perjudica al de al lado y que si es mi ser querido, yo no tengo más cama para ese ser querido. Así nomás está la cosa. ¿Es preocupante? ¿Es doloroso? Sí, así es. Así que un dato antes de irme, antes que me rete tanto. 90% de los fallecidos más recientes es porque no tuvo acceso a cama de terapia intensiva. No llegó a Entonces, tiempo. no llegó a tiempo, porque no hay pues. Entonces, yo necesito, Mariano, pero no hay. Ni con amparo judicial, no hay, no existe, no hay posibilidad. Así que conciencia nomás lo que nos queda ya a partir Un de caso ahora. muy cercano de la esposa de un amigo que, bueno, estaba delicada, estaban esperando que se habilite una cama de terapia intensiva que esté disponible y justo cuando le consiguieron un lugar, lastimosamente la señora, después de una semana aproximadamente de estar esperando, ya no resistió y terminó falleciendo. O sea, le consiguieron la cama, pero esperó tanto tiempo y su organismo ya no pudo aguantar y falleció. Así que son cosas que de verdad están pasando. Así que de verdad hay que cuidarse. Chicos. No hay Totalmente. otra. Y vamos a hablar también de la salud de una persona que es muy cercana a los afectos del pueblo paraguayo, sobre todo cuando hablamos del fútbol. Vamos a hablar del jugador Denis Caniza, que también permanece internado actualmente, en este caso en la sede del IPS Ingavi. Insisto, internado porque está conectado a los equipamientos, pero no porque tenga una cama. Está en un sillón, en un momento también estuvo en silla de ruedas. Es el exjugador Denis Caniza, quien tiene el récord de disputa de mundiales para la albirroja, en total 4. Tuvo unas complicaciones lamentablemente durante el fin de semana y requirió asistencia urgente. Otra de las personas que ustedes podrán, bueno, a pesar de su historia, a pesar de lo cuán querido es, etcétera, igual está en las mismas condiciones que todo el resto de los internados por COVID, al menos en el IPS Ingavi. Hablamos ahora de la pasarela de Ñandutí. ¿La recuerdan? Ahí sobre la autopista Añuguazú. Ahí estamos mostrando las imágenes. Bueno, parece que ya se terminó, le colocaron las luces y la gente ya puede subir y bajar de un lado a otro. Bueno, la gente una forma de decir, porque en realidad esto va a ser habilitado para un evento en particular. Lo que sí se ha confirmado son las irregularidades. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones presentó el informe de auditoría interna realizada en torno a la ejecución de esta obra, la polémica pasarela de Ñandutí. En ese sentido, se comunicó sobre la nula justificación técnica en relación al costo, además del uso de ornamentos que no fueron incluidos en la obra. Por otro lado, se deja de manifiesto que hubo deficiencias en la planificación.
Bueno, el sábado fue una jornada importante porque finalizó la vacunación a personas mayores de 85 años. Se registró durante largas horas la última jornada en el materno infantil de Trinidad. Varias personas se acercaron al nosocomio con el fin de recibir la inmunización. Tanto el personal de Blanco como el director Nick Ocampos refirieron que todos tuvieron una ardua labor. Todavía continuaron personal de Blanco, funcionarios de salud propiamente que estaban previamente registrados y también personas de más de 85 años. ¿Esto tiene notitas? Pues más que nada la información, ¿verdad? Sí, compartimos. Ahí está, fíjense, las vacunas que fueron utilizadas, estas son las Sputnik, aparentemente, a juzgar por las letras. Una nueva jornada de vacunación entonces, y hablemos de cómo va a seguir la inoculación de la ciudadanía propiamente, porque decíamos que el sábado terminó ya la parte que involucra a personas de más de 85 años. Hasta el sábado 17 de abril, de 7 a 12 fue, ¿verdad? Y continúa de la siguiente manera, ya continúa con adultos mayores imposibilitados de movilizarse de 60 años en adelante, ya menores de 85, registrados en las líneas exclusivas y censados por las unidades de salud familiar a través de las brigadas. Y también continúa el personal de salud por agendamiento. Esto, según explicaban desde las direcciones, en este caso, la Dirección del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevalentes y también el Programa Ampliado de Inmunizaciones con relación a la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID, que prosigue en las 18 regiones sanitarias del país. Información del ámbito local, específicamente en la ciudad de Ipané se registró esta situación. Un supuesto homicidio tuvo lugar en el asentamiento Fortaleza, en la colonia Thompson. Allí perdió la vida este joven de 25 años tras ser herido con un arma de fuego. Los familiares del fallecido se indicaron a un muchacho de nombre Cristian González como el supuesto autor del hecho. Él mismo posteriormente se entregó a las autoridades. Y hablando de situaciones lamentables, vamos a compartir con ustedes este relato en particular que hablan de un hombre de 39 años que fue detenido en el interior de un conocido hotel de Ciudad del Este, sindicado por su propia madre de robarle 70 millones de guaraníes. Claro, obviamente, cuando lo encuentran en el hotel bastante conocido de Ciudad del Este, ya tenía en su poder un valor o un importe menor al valor que finalmente se termina robando, y hablamos de 44 millones de guaraníes, o sea, casi 20 y pico, terminó derritiendo en cuestión de horas. Son las 6 de la mañana con 49 minutos, 6 con 49. No olviden que pueden comunicarse con nosotros al 0985-625-000 y ya. Seguimos en este primer reporte. Vamos a establecer ahora un contacto en directo con el hospital de Villa Elisa. Sí, vamos a saludar a Emi Báez, que está desde ese punto. ¿Cómo te va, Emi? Buen día.
Buen día, Violeta. Un saludo cordial a Mariano y a todos los televidentes. Y estamos aquí en el hospital de Villa Elisa. Ustedes saben de que hay una angustiosa espera de familiares, hay una incertidumbre generalizada, pero les decía que hay una angustiosa espera por los balones de oxígeno, oxígeno que se necesita de manera urgente. Vamos a observar aquí con las imágenes de José Ferreira, ya aquí son 33 balones de oxígeno vacíos, que no tienen ni una gota de oxígeno para los pacientes que están en terapia, intubados, y se requiere de manera urgente. Ya están las gestiones hechas, la directora saldría a conversar con nosotros en instantes nada más, pero la necesidad agobia. Los familiares esperando, no saben qué hacer, estos balones están vacíos y cada vez salen más balones. Ellos necesitan urgente porque tienen que respirar. Aquí vemos la cantidad de familiares que también están sentados porque no pueden hacer nada. Ellos dejan todo en manos de los médicos, que son los que están luchando en esta guerra sin balas por el momento. No tienen las herramientas porque este oxígeno les da a ellos vida. Mientras haya vida, hay esperanzas, nos decía una de las señoras también que está aquí aguardando. Y vamos a hablar nuevamente con ellas, que nos cuenten la situación aquí. Ellos viven, es una casa ya, doña, acá ustedes tienen todas sus comodidades. Departamento. ¿Hace cuánto tiempo que vos estás acá? 23 días. 23 días. Sí. Hay gente que está incluso más tiempo ya. Hay gente que sí, pero se fueron unos cuantos ya de acá. Ya se fueron. Tu paciente está mejorando, gracias Mejorando, sí. Mejorando de a poco, pero lleva su tiempo. Otra vez después de la rehabilitación, todo. Este no termina así nomás. Todos los días hay necesidad de oxígeno, doña, porque vemos que 33 balones están ahora vacíos. Vacíos, sí. Porque el hospital Sagrando Más, no es porque falta, ¿verdad? No falta, pero ¿verdad? el tema es que tienen que sacar de algún lado. Se rebuscan, te digo, aunque sea en carrito, traen, pero traen. Ay, ahora se está guardando un camión, ¿no? Sí. Y están preparando justo para recargar eso. Para recargar. Sí, no creo que falte, no es así como una cosa de... No, porque no se ve eso. Siempre hay algo... Y nos decía que los medicamentos, al menos ya tienen ustedes un banco de medicamentos donde viene una persona... ¿No viste el sistema pues, que se habilita? Sí. Entonces ellos enviaron un personal ahí que nos ayuda. Primero a cargar los medicamentos y después, es más, nos acompañan a traer. Pero eso funciona hace 2 o 3 días. Hace 2 o 3 días recién. Antes tenían muchos problemas. Antes sí, claro que sí. Muchísimo nosotros estamos hasta este momento, mucho. Sí. Bueno, mucha gente ya se fue también. Incluso la semana pasada le conocíamos, por ejemplo, Jimena está todavía, ¿verdad? Jimena falleció, ya su hermanita. Tu hermanita ya falleció. Sí. Falleció la mamá y su hermanita en este trance. Sí. Terrible, ahora está luchando con su papá. No, su papá se fue de alta también. Se fue de alta, sí. Entonces ya se fue. Jimena ya se fue, sí. Terrible realmente. Aquí está la señora, nos cuenta también. Bueno, usted diariamente de doña lidian con esta angustia, la tristeza de perderse de... Exactamente, anoche por ejemplo fallecieron ya otra vez también. Y yo estoy, anteayer ingresó mi mamá y hace 8 días mi marido está arriba. Y estamos con los gastos de afuera, que bastante caros son los medicamentos. Y acá que me están ayudando la fundación, toda acá mis compañeras, nos ayudamos todos, gracias a Dios. Pero, ¿sabes? A mí, mi marido está con depresión, necesitamos psicólogos. Pedimos por favor que se suban arriba a los psicólogos y que le ayude a nuestro paciente, por favor. Es terrible, doña, todo. Muy terrible lo que está pasando acá adentro, muy terrible. Y necesitamos mucha ayuda, por favor, y que donen sábanas, colchitas para las personas que no traen. Ellos vienen con su ropa nada más. No traen nada, sí. Aquí hay un abuelito que ingresó anoche, pobrecito, con mucho frío. Está ahí. Yo sé que hay donaciones acá adentro de la habitación. ¿Por qué no entregan? ¿Por qué no le dan a las personas que no tienen? Si necesitan. ¿Qué es lo que más está necesitando, doña, ahora? Yo. Y los demás también en general. Y sinceramente cuando vienen ¿cómo se dice? Las recetas, lo que sabemos que necesitamos, lo que no hay adentro del... Pero gracias a Dios, la mayoría hay... Se cubre, sí. Ahora psicólogo, lo que nos decían. Necesito, sí, para arriba, especialmente para arriba. Bueno. Muchas gracias, Diana. Doña Diana, gracias. Pregunta nada más por doña Diana, cualquier cosita, si es que
quieren ayudar con algún psicólogo. Muchísimas gracias y mucha fuerza para las familias que están aquí. Les contamos nuevamente, nos decía esta señora, no hay falta de oxígeno, sin embargo, a cada rato esto se acaba. Se trabaja de manera coordinada con la Intendencia, como así también la directora que hace las gestiones. Y lo que se requiere son de donaciones también, si es que por ahí pueden hacer de abrigos, porque ya empiezan los días fresquitos. Ellos necesitan también de psicólogos y otras tantas necesidades que siempre abundan en el centro asistencial aquí, principalmente de Villa Elisa. Es así, en mi completo el resumen y mostrando un poco a través de tus cámaras y tus entrevistas lo mal que la están pasando también los familiares y los pacientes ahí en las afueras, esa preocupación, esa desesperación, ese ir y venir en busca de medicamentos, etcétera. Así que gracias por este móvil, Emi, y estamos atentos ahí a la recarga de esos balones de oxígeno, ¿verdad? Que, bueno, decía la señora, no es que falta, pero es un va y viene, o sea, va, viene para que no falte justamente el oxígeno. Así que de momento, gracias, Emi, sí. Hasta luego. Hasta luego. 7:02. Ya en instantes, a la vuelta de los títulos, vamos a hablar de esto que fue dado a conocer el sábado, Mariano. Cobertura total para pacientes en UTI, también en sanatorios privados y previsionales. Lo aprobaron en el Congreso, lo promulgó el Ejecutivo, habrá que ver cómo será eso en la práctica. Vamos a ver enseguida eso, vamos a marcar títulos. Venimos enseguida. Abril, muy buenos días a todos los que se van sumando a esta hora del primer reporte a las 7:05 de la mañana. Violeta González, buen día. ¿Cómo te va, Mariano López? Estoy nomás acá chequeando alguna info para compartir ya en instantes con toda la gente. Hay muchísima información, pero ¿qué les parece si vamos a arrancar con lo primero? Lo primero, lo importante y lo que nos ayuda un poco a planificar los días, ¿verdad? Por eso. A planear las cosas. Por eso digo. 18 grados la temperatura, pero ¿cómo se va a comportar el resto del día? Vamos a compartir con ustedes los datos del tiempo. Tenemos una imagen pero muy linda para compartir con ustedes allí de la zona de la Bahía de Asunción. 18 grados 6 la temperatura, el cielo está despejado, la humedad al 92% y vientos a 4 kilómetros la hora con dirección sur-suroeste. ¿Qué desayunamos hoy, Mariano López? Ya enseguida nos va a contar también qué va a desayunar. Me parece que allí un café con leche, una chocolatada, estira el tiempito fresco con eso. 31 grados la máxima estimada para hoy con el cielo parcialmente soleado y cerramos hoy lunes con temperaturas entre los 24 y los 28 grados. Yo voy a desayunar café con avena por ser lunes. Mañana ya vamos a chipa seguramente. Bueno, para el martes 20 de mínima, 32 de máxima, cielo parcialmente soleado. Para el miércoles bastante similar con una mínima de 21 grados, una máxima de 32, un poco más alta incluso. Y para el jueves cambia aparentemente la situación porque sí se prevén incluso precipitaciones para el jueves con mínima de 21 grados, máxima de 31. Viernes bastante similar pero con mínima de 20 grados y máxima de 30 grados. Vamos a compartir con ustedes ahora las informaciones de noche madrugada. Esta noticia nos lleva a zona de Villeta, donde vecinos decidieron armar una comisión de seguridad y salen en grupos de 10, en grupos de 20 personas para custodiar las calles. Algunos llevan consigo armas de fuego y linternas e interceptan a los sospechosos que durante la madrugada buscan comprar droga o simplemente entrar en las casas. El grupo especial ya tuvo su primer gran resultado, demorando a 2 jóvenes que intentaban robar dentro de una vivienda. Sí, la verdad que acá estamos 4 territorios sociales, uno pegado a otro. Entonces, la inseguridad no solamente es acá, ¿verdad? Sabemos qué es lo que estamos pasando. Entonces, se decidió en una reunión entre las comunidades y están empezando a trabajar. De hecho que a algunos les va a molestar, sabemos eso, pero no a todos. Te puedo asegurar que yo ahora me desperté porque de hecho anteriormente tampoco podíamos dormir, de los perros que empezaban a ladrar, de los vecinos que se quejaban que se les entraba y cosas así, ¿verdad? Pero ahora están aquí los muchachos, están los vecinos y no sé desde qué momento están, ¿verdad? Pero se dan cuenta que es un trabajo que se está haciendo súper bien. Yo no veo todavía alguien que haya actuado mal. Sí, en estos tiempos ya están agarrando a algunos que no son del barrio, que vienen a perjudicarle a los vecinos.
viene a intervenir la comisaría acá después del proceso y eso se deriva a la fiscalía y allí empieza otra vez todo un proceso otra vez. De hecho, hace poco se logró la detención de 2 personas, ¿no? Sí, anoche, por decirte, a 3 personas le detuvieron, los 3 pasaban por la comisaría. Anteanoche, así las veces que van saliendo se van encontrando. Sí, se turnan, ellos mismos se hacen su equipo. Yo justamente les digo, acá los vecinos, los varones son los que se organizan en ese sentido. Las veces que necesitan apoyo siempre nos llaman así para que nosotros podamos hacer, pero siempre les decimos, traten de protegerse y también, porque famoso el que se le llama, esa comisión garrote, le vamos a tratar, no. Ellos tratan de hacer bien su trabajo. Hasta ahora puedo decir que no veo nada de anormalidad hasta ahora. Bueno, vamos a hablar de otro hecho que se dio también en el ámbito de la noche y madrugada. Y en este caso en particular, un conocido delincuente, el barrio entero estaba podrido de tener que ser víctima de forma constante de este sujeto, quien en las horas previas intentó entrar a una residencia y fue descubierto por la víctima. Llamó a la policía rápidamente y se pudo lograr la detención de este sujeto que ya se los indica, decíamos, como autor de varios hechos punibles y además también ya es un asiduo recurrente de la comisaría y tiene varios antecedentes. Ahí está la imagen. Compartimos con ustedes. Vestía una remera blanca, short negro, zapatillas blancas y un gorrito rojo. Tenía la correspondiente mochila porque ahí metía todo lo que robaba propiamente. Esto ocurrió a las 2 de la mañana, 2:11. Fíjense, ingresa a una casa y ahí corre. Ese es el momento en el que es detectado por la víctima. Intenta huir y rápidamente llama a la policía. Se quedó atrapado aparentemente, ¿verdad? Revisa una y otra vez. Ahí intenta entrar otra vez. Entra. 2:11 de la mañana. Imagínense, mucha gente está durmiendo plácidamente. Hay otra gente que tal vez vuelve a casa a esa hora por el trabajo. Hay gente que sale de su casa por el motivo también laboral. Lo cierto es que ahí fue captado entonces por imágenes de circuito cerrado de la ciudad de San Lorenzo. Está viviendo en ciudad de San Lorenzo, jurisdicción de la comisaría 31. Hasta el gato corrió de este hombre. Tenemos algo más, ahí está. Posteriormente sale de la casa, se tapa la cara, porque obviamente detectó la cámara de circuito cerrado, y es así como terminan atrapándolo. Tuvimos conocimiento de un hecho que presuntamente algunos jóvenes estaban consumiendo estupefacientes en una plaza denominada 16 de agosto, ubicada en el barrio San Isidro de Reuta, San Lorenzo, comunicada por vecinos del lugar. Inmediatamente nosotros los personales a bordo de una patrullera, la 318, nos constituimos en el lugar para constatar la veracidad del hecho. Una vez ya en el lugar, al notar nuestra presencia, una persona del sexo masculino huyó rápidamente del lugar y no sabíamos el porqué, ¿verdad? Entonces le seguimos, tratamos de aprenderle para saber el porqué de su huida del lugar. Y con vecinos que nos ayudaron, le pudimos aprender al sujeto que estaba trepando cada muralla de las casas, saltando de muralla a muralla muy rápido el joven. Y gracias a Dios le pudimos aprender que tenía afrontosos antecedentes por hurto agravado, robo. Lastimosamente no le puedo dar el dato preciso del señor porque el artículo 298 del Código Procesal Penal en el inciso 4 me prohíbe dar los datos de las personas aprehendidas o detenidas. Entonces esta persona, al ser aprendida, uno de los vecinos del lugar que nos ayudaron para aprenderle, le identificó como que él le había hurtado días anteriores una bicicleta y varios objetos de valor, como championes, remeras, camisas y otros objetos que nos mencionaron en el acta, especificamos todo. Así también otros vecinos que nos hicieron la denuncia se acercaron y dijeron que este sujeto siempre viene por acá y siempre nos roban. El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta, Luisa Pesteguía, estuvo conversando con nosotros y nos confirmaba que ayer a las 19 horas un grupo de desconocidos atacó un establecimiento ganadero, en el distrito de Horqueta.
departamento de Concepción. Hoy esperan contar con más datos respecto a lo sucedido. La información preliminar habla de que 3 desconocidos armados y vestidos con vestimenta verde, es lo que nos decía, llegaron hasta este establecimiento, hasta el casco principal. Se encontraron allí 5 peones. Les dijeron que junten sus cosas, sus pertenencias y se retiren del lugar, pero que no saquen las cosas de sus patrones. Es lo que les dijeron. Luego comenzaron a incendiar absolutamente todo, incluso las maquinarias que se encontraban allí en las afueras. 19 horas es donde se dio esta situación y también los datos preliminares hablan de que estas personas se identificaron como miembros del grupo armado ACA, este grupo criminal del norte, ¿sí? Otro de los datos que también se daba o que trasciende tiene que ver con que aparentemente los propietarios de este lugar, hablamos de una familia de origen brasileña, es la que supuestamente incumplió algún pedido de este grupo criminal. Entre líneas se puede entender que estamos hablando del impuesto revolucionario que aparentemente no fue aportado y eso generó el enojo, entre comillas, de este grupo criminal. Estas son las imágenes desde Orqueta, el momento en que se incendiaba el establecimiento Las Reunidas, ¿sí? Así se llama ese establecimiento, propiedad de Marcos Antonio López. Este lugar se encuentra a pocos metros de la estancia de la familia Urbieta, mismo lugar donde hace ya bastante tiempo había sido secuestrado Félix Urbieta. Imágenes de circuito cerrado con ustedes para hablar de este asalto a un local de cobranzas que se dio en Asunción. Los malvivientes llegaron al sitio y luego de reducir a los clientes se alzaron con la recaudación del día. Las cámaras de circuito cerrado captaron el actuar de estos criminales. Vamos a compartir con ustedes las imágenes de este tremendo vuelco de vehículo y el reporte que justamente nos brindan los bomberos de esta zona. Bueno, se habla de una víctima que fue asistida por graves golpes en la región lumbar y escoriaciones múltiples, que es la señora Gregoria González. Además, también en ese vehículo estaba Cristiano Barreto, de 25 años, que quedó con politraumatismo leve, y otra persona, una mujer de 21 años con politraumatismo leve, se llama Marley Ruiz. Esto ocurrió a las 0 horas, en plena medianoche, en la zona de Amambay, Anto, ¿verdad? Sí, exacto, ahí en Pedro Juan Caballero específicamente, donde se daba este accidente. Ven ustedes ahí, al costado de la ruta, quedó volcado este vehículo y las personas tuvieron que ser asistidas por los bomberos de esa localidad. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros al 0985-625-000. 85-625-000. Mucha gente está enojadísima, mucha gente enojadísima con el tema de las fiestas clandestinas y compañía. ¿Qué dice la gente? Y estamos buscando también la parte donde el país, Ricardo Valenzuela, ayer en la misa se acordaba del tema de las fiestas clandestinas y compañía, porque por todas partes, no solamente acá en Asunción y acá en la ciudad vecina, sino que hasta en el interior del país,
hay gente que no está respetando los protocolos y claro que a todos nos preocupa eso porque repercute pues en todo el sistema de atención sanitaria. Así, estoy muy de acuerdo, repercute en todas partes. Vamos a hablar un poco también de lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria porque hay varias cuestiones. El fin de semana se aprobó este proyecto de ley que lo que hace es que el gobierno asuma integralmente los gastos generados en UTI, ya sean medicamentos, internación o estudios para los pacientes de COVID. Y para eso se va a utilizar el resto del fondo de la ley de emergencia y también se le habilita a utilizar plata de las binacionales. Hay otro proyecto bastante similar que vamos a hablar después de eso, pero también desde la bancada del cartismo lo que publican es, y al menos el líder de la bancada cartista, que es Basilio Núñez, el diputado, dice lo siguiente a través de su cuenta de Twitter, Mariano. Sí, dice, pediré que la Cámara de Diputados se pronuncie y pidamos colaboración a países de la región para que sea posible trasladar pacientes con COVID que requieran terapia. Estamos pasando momentos difíciles y ahí muestra los screens, ¿verdad? De países que han tenido que trasladar a sus pacientes. Ahí vemos las aeronaves utilizadas, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, Solidaridad Europea, Francia traslada pacientes con COVID a Alemania y, por ejemplo, nuevos traslados de pacientes de los Países Bajos a hospitales de Alemania. Alemania, que fue uno de los países más golpeados en su momento por el COVID, y hoy están recibiendo a otras personas. Ahora, el planteamiento también, Mariano, es que ¿a dónde le vas a mandar teniendo en cuenta que Brasil está colapsado? Sí. Argentina está mal. También. Uruguay también. Perú ya leímos que está terrible, ¿verdad? Sí. En Uruguay incluso alcanzan la cantidad que nosotros presentamos a diario de fallecimientos con la mitad de nuestra población. Sí. Preocupa un poquitito. Después, Chile tenés hoy por hoy un panorama un poco más esperanzador teniendo en cuenta la vacunación. Tal vez Chile podría ser una alternativa. Y habría que ver porque si no después ya tenés que irte mucho más lejos, ¿verdad? Veo que Bolivia también está en una situación delicada, ¿verdad? No, o sea, acá en la región es difícil. ¿A dónde lo llevas? Y además, si tenés el destino a dónde llevarlos, ¿cómo lo vas a llevar? Porque ¿qué dispone el Estado para trasladar a pacientes y compañía? Acá internamente luego es dificilísimo para que la Fuerza Armada y compañía te habiliten un helicóptero para trasladarlos, ¿verdad? Por vía aérea. Buen punto. ¿Entendés? O sea, ¿cómo van a ir? Hay que adecuar todo, otra vez hay que adecuar todas las avionetas o los helicópteros, lo que sea, porque necesita un cuidado especial también para el traslado. Exacto. Y justamente, ¿a cuántos, no sé, yo, un helicóptero o una avioneta, lo que conozco que suelen adaptar como para que entre una camilla, una máquina ahí, qué sé yo, ¿verdad? Para el traslado de pacientes delicados. Pero después todo lo que va a requerir eso, o sea, es algo muy complejo. Claro, suena muy lindo, la iniciativa es interesante y tomando un poco de referencia a otros países, pero estamos tomando como referencia a Francia, a Países Bajos, pero en la práctica habrá que ver cómo lo van a poder hacer, ¿verdad? Si es que contamos no con las herramientas suficientes. Sí. Bueno, y ya que estamos en Cámara de Diputados, para mencionar nomás, ¿verdad? Entonces puede, ¿verdad? Si vamos al decreto, vamos primero al decreto. Si vamos por orden, dice Anto Domínguez en la Cuga, vamos por orden. Vamos primero al decreto que fue promulgado por el Ejecutivo. No se sabe, Mariano, si fue el jueves o fue el sábado, porque hubo ahí una confusión aparentemente. Sí, aparentemente no se comunicó desde la presidencia, o sea, estaban atajando el tema hasta que el fin de semana, finalmente desde la bancada del Frente Guazú comenzaron a hacer el ruido sobre esto, sobre la aprobación de este proyecto de ley de creación del Fondo Nacional para la Cobertura de Gastos durante la hospitalización en unidades de cuidados intensivos de personas con diagnóstico de COVID-19 en los sectores públicos, privados y previsionales administrados por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud va a tener que hacer ahora un listado de medicamentos, insumos médicos, estudios de diagnóstico y cualquier otra tecnología para el tratamiento que va a tener que ser cubierto por esta ley. ¿Sí? También el Ministerio de Salud va a tener que establecer, dice, los precios máximos de cobertura en el sector privado. Creo que se habla de algo así como 200 millones de guaraníes. Y bueno, esta promulgación, claro que es importante. Ya pasó el Congreso, ya pasó también el Poder Ejecutivo. Habrá que ver ahora la reglamentación específica y cómo se va a llevar esto a la práctica. Precisamente el Frente Guazú decía, pueden reglamentar esto en 3 a 4 horas. Ese no tiene que ser obstáculo, dijeron. ¿Por qué tardan tanto, verdad? Sí, ¿por qué tardan tanto? Y hay un dato, Mariano, que me parece sumamente interesante, que incluso lo publica el propio Ministerio de Salud en su portal. Dice que en el caso de que, por ejemplo, el hospital no cuente con el medicamento necesario, escúchame esto, la medicación será retirada de una farmacia privada
o los estudios realizados en un centro privado para luego ser abonados por el Ministerio de Salud o IPS. O sea, según esta ley, no importa que vos ingreses por el sector privado al tratamiento por COVID. Vos tenés que, el Estado tiene que asumir todos los gastos. Así se entiende, ¿verdad? Sí, y yo quiero ser un poco mala onda, te voy a decir, con la gente del gobierno otra vez, porque no puede ser, digo, que aprobado este proyecto de ley la semana pasada, promulgado ya por el Ejecutivo, hoy lunes, 7:30 de la mañana, todavía no se sabe cómo se va a llevar esto a la práctica. Es muy lindo, pero así como vemos, prácticamente es el mismo procedimiento más o menos que el último medicamento es lo que se va a hacer y lo que te va a poder cubrir, ¿verdad? Pero hasta ahora no está especificado el tema de los hospitales, el tema de los medicamentos que tiene que sacar el Ministerio de Salud, el tema de los montos que se van a destinar. O sea, se habla sí de que se va a utilizar el remanente de este préstamo de $1.600 millones y los fondos de las binacionales, ¿verdad? De gastos sociales. Están autorizados a usar. Pero hay que reglamentar. Esto en la práctica no hay todavía forma de llevar, ¿entendés? Sí. Y me disgusta bastante que hoy a la primera hora ya no hayan salido a hacer una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. Y me parece lo raro que hayan medio escondido ahí la promulgación de esta ley. Y me molesta que no hayan hecho ya una conferencia de prensa a primera hora para explicarle a la gente cómo se les va a ayudar. Ya tienen el respaldo legal, pero parece que no existe la voluntad de ayudarle a la gente. ¿Qué le pasa? Es el presidente de la República, claro, está en Bruicharoga, qué sé yo, pero hay muchísima otra gente que puede salir a explicar cómo va a funcionar este proyecto de ley. Hasta ahora, un proyecto muy lindo, pero que no se sabe cómo se llevará a la práctica. Uteman es el jefe de gabinete civil, sí, ¿verdad? Yo creo que él podría en todo caso encabezar una conferencia de prensa como lo ha hecho cuando el presidente no quiso hablar, sí, porque es muy importante. Acá nomás revisando, la Gaceta Oficial realmente es del 15 de abril. Nosotros nos enteramos de esta cuestión el sábado. Sí. Y de hecho hablamos acá en C9N ampliamente del tema porque hay pues muchas cosas que quedan picando. Como por ejemplo, mi gran pregunta es, de hecho que cuando uno ingresa luego por el sistema público a UTI en un sanatorio privado, uno tiene cobertura total en teoría porque uno entró por el sistema público y es como que utilice cualquier hospital o cualquier punto de referencia del sistema público, ¿verdad? Ahora, si yo entro, yo paciente de sala normal, pasé a UTI porque se complicó mi caso, pero por el sistema privado también me cubre. Sí. ¿Cómo me cubre? ¿Cómo hago? O sea, todos esos puntos por lo que tienen que quedar bien claros porque esto rige a partir del 15 de abril y sí, tiene que reglamentarse todavía. Entonces la gente... me imagino que va también un poco a acelerar ciertos procesos. 4 días ya pasaron. 4 días ya pasaron. Va a acelerar ciertos procesos porque tal vez hay gente, Mariano, y esto es, hay que decirlo, hay gente que dice, bueno, espérame un ratito, pues no tengo plata, ¿verdad? No puedo comprar esto. Entonces, si ya el Estado asume la responsabilidad de correr con todos los gastos, entonces... ya cambia por la historia, ¿verdad? Tienen el respaldo legal. La semana pasada promulgaron esto, por más de que el presidente de la República firmó este documento. Desde presidencia estaban calladitos con este tema, como que nadie quería decir nada. Ya es lunes, es una nueva semana y deberían ponerse a trabajar para que la gente pueda tener esta asistencia. Hay gente que está muriendo por no poder comprar los medicamentos. Hay familiares que están lamentando la partida de sus seres queridos porque no pudieron juntar a tiempo la plata para la medicación. Así que, por favor, repito, señores del gobierno, pónganse las pilas porque suena muy linda la cobertura total de internaciones por COVID-19, como dice en el Zócalo. Pero esto todavía no es aplicable. ¿Por qué? Porque tenemos autoridades incompetentes que están haciendo pasar el tiempo mientras la gente pasa necesidad en los hospitales. Y antes de salir todo el tema, antes nomás, esta semana se tiene que tratar, o quieren tratar al menos los opositores, este proyecto de ley que va a destinar o, digamos, agarrar todos los gastos socioambientales y otros de binacionales, Yacyretá, Itaipú, etcétera, $150 millones y destinarlos toditos a salud. Sí. Y ahí ya es, sobre todo para que, por ejemplo, el medicamento esté en el hospital y no tengas que proceder otra vez por medicamento y no sé qué historia para acceder. O sea, que esté en el hospital como debe ser. Para cerrar nomás ahí un poquitito todo lo que tenga que ver con legislación, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora Mariano, vamos a hablar un poco de esta situación que tiene que ver con las escuelas públicas, los colegios públicos, porque van a distancia hasta el 29 de abril, esto por determinación del Ministerio de Educación, luego de escuchar, dicen ellos, a los gremios docentes, de directores, padres también. No así
el sistema privado, que puede acogerse a las clases híbrido presenciales si así lo desea, siempre y cuando lo determine así el comité de cada institución, porque recordemos que, por ejemplo, la FEDAPAR se había opuesto a volver a las clases virtuales en su totalidad. Es así, entonces, el MEC resuelve clases netamente virtuales hasta el 29 de abril en el sistema público y el privado continúa de la manera en que lo está haciendo, si así lo desea. Hemos emitido desde el Ministerio de Educación y Ciencias la resolución número 88. Quisiera solamente referirme a la parte resolutiva en la cual se dispone el desarrollo de las clases en modalidad a distancia en las instituciones de gestión oficial, en todos los niveles y modalidades dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias, desde el 19 hasta el 29 de abril de 2021. También se insta a las instituciones educativas de gestión privada y privada subvencionada a desarrollar clases en la modalidad a distancia conforme lo establecido en la presente disposición. Se encarga al Viceministerio de Educación Básica y al Viceministerio de Educación Superior y Ciencias la adopción de las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la presente resolución. La Semana Santa fue una semana en la cual, por decreto presidencial, hemos migrado al formato a distancia, 100%. Los últimos 15 días hemos recomendado desde el Ministerio de Educación y Ciencias que las instituciones migren al sistema a distancia y que vayan dejando el sistema híbrido ante la situación sanitaria que veíamos de manera preocupante, como no bajaban los índices en cuanto a la cantidad de contagios, en cuanto a la cantidad de muertes que tienen que lamentar muchas familias paraguayas. Y realmente ante esa situación hemos visto una respuesta del sistema educativo. Hemos visto que desde fines de la Semana Santa hasta el 16 de abril hemos pasado de tener 691.000 alumnos en el sistema presencial a tener 491.000. Aproximadamente 200.000 estudiantes han migrado en los últimos 15 días a la modalidad a distancia. Las instituciones privadas pueden seguir funcionando en el formato híbrido. Nosotros seguimos desde el Ministerio de Educación y Ciencias recomendando prudencia, recomendando, si realmente la situación en la zona es una situación muy complicada y los padres creen que es necesario suspender las clases, eso hay que hablar dentro del comité educativo, dentro de la comunidad educativa. Ellos tienen que decidir. Hasta el 29 de abril, entonces, esta disposición tomada, habrá que ver. Entonces, toda esta semana van a seguir los chicos con la modalidad virtual y toda la próxima semana. ¿Ok? Y luego veremos qué otra decisión se toma, porque coincide con el tema del decreto presidencial, también entiendo los plazos que fueron dando. ¿O no? 26 creo que finaliza el 26 de abril, las restricciones, las últimas impuestas. Hoy en 8. Pero entiendo yo que todo tiene que ver igual con la situación epidemiológica. Viste que igual son plazos, pero de por ahí si 2 o 3 días antes se define otra cosa, pues ya se cambia todo, ¿verdad? Sí, bueno, son las 7:41. Sí, claro, entonces este tema pasamos ahora a otro y vamos en vivo, en directo, hasta nuestro compañero Diego Agüero, que tiene información, bueno, positiva dentro de lo que se puede comentar. Diego, buenos días. Buen día, Mariano. El saludo para todos los compañeros. Así es, se está haciendo entrega a partir de hoy a los hospitales de esta donación importante que hizo la Embajada de los Estados Unidos a nuestro país. Está aquí el doctor Derlis León, director de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud. Vamos a escuchar lo que está señalando. El uso masivo de estos medicamentos. De hecho, que las cantidades tienen mucho que ver con la relación de las camas que tenga cada servicio y el ritmo de consumo de hoy. Estamos hablando de aproximadamente 20 días de provisión que fortalecen nuestro sistema de distribución y stock. ¿Esto da tiempo, doctor, como para poder adquirir medicamentos atendiendo ese nivel de consumo? Totalmente, fortalece en primer lugar el stock y efectivamente nos permite
ir acelerando procesos para ir complementando el stock de aquellos ítems que hacen falta, y estos son de bastante utilidad. De hecho, ¿Cuánto es lo que exige hoy día, si es que se tiene un aproximado en estos medicamentos durante una semana o mensualmente, doctor? Y el consumo, de acuerdo a lo que estamos observando y que va en aumento, ¿verdad? Sí. Porque el cálculo hace 2 semanas de cantidad de ampollas de atracurio era de 5.000 a 16.000 unidades día, hoy está trepando a 10.000 a 12.000 unidades día por nuestro nivel de consumo, entonces nos garantiza unos 20 días y un poco más de esto que ha llegado y que, bueno, que fortalece, como dije al inicio, nuestro stock, y vamos a iniciar la distribución de acuerdo a estos criterios de primero unidades de cuidado intensivo respiratorio y a la proporción del número de camas que tenga cada hospital. Ahora, doctor, teniendo en cuenta los hospitales de referencia, hablamos de Itagua, hablamos de el INERAM, ¿estos hospitales cómo están hoy, doctor? Teniendo en cuenta que los pacientes o los familiares ahí son donde más se quejan de la compra de los medicamentos. De hecho, tenemos buenas experiencias con el INERAM y con otros centros de referencia en cuanto a los sedantes y relajantes. Hemos tenido una distribución continua en las últimas semanas, y algunos ítems que aún están faltando sí lo vamos a ir complementando en el transcurso de los días. ¿Cuáles son los hospitales beneficiados a partir de hoy, doctor, con esta entrega? En este plan de distribución, en primer lugar, los centros que tienen unidades de cuidado intensivo respiratorios, pero no nos olvidemos que también hay otros servicios que no tienen unidades de cuidados respiratorios, pero tienen pacientes para derivar a ellos. Entonces también vamos a fortalecer, como lo hicimos el viernes, el hospital de Barrio Obrero y otros hospitales del área central, capital y el interior. El doctor Derlis León explicando un poco esta situación. Aquí están, estos son los medicamentos, compañeros. Estamos hablando de Propofol, enoxaparina. Ustedes recordarán, Mariano, días atrás en nuestros enlaces que hacíamos, tanto en Lambaré, Villa Elisa y otros hospitales. Enoxaparina era una carencia, pero extremadamente necesaria en los nosocomios, y hoy día con esto, reiteramos, se aplaca un poco esa necesidad por el tiempo de 20 días, decía el doctor, pero eso da tregua, por decirlo de alguna manera, para que el gobierno pueda, o en este caso el Ministerio de Salud pueda hacer las compras y aprovisionarse, tomando en cuenta esa cifra alta que estamos teniendo de contagios y que ha cambiado con el paso del tiempo. Hoy día estamos hablando de 5.000 confirmados al día, y eso es realmente preocupante. Sí, totalmente, Diego. Y evidentemente, si bien, bueno, uno dice, bueno, un pequeño alivio para ciertos pacientes que por ahí están necesitando, y sobre todo para los familiares, hay una gran pregunta. El sábado nos enteramos de la promulgación de esta ley, que lo que establece es básicamente la cobertura total de pacientes en UTI, tanto en sistema público, privado, como en previsionales, y eso incluye medicamentos, internación y estudios, aunque uno tenga que acceder, por ejemplo, a un servicio privado para tener acceso al medicamento o al estudio. Y lo que queremos saber esta mañana, Diego, es porque ya han pasado 4 días, porque el documento dice 15 de abril, han pasado 4 días y esto no está reglamentado. Sí. El doctor Derlis León tiene novedades de cuándo vamos a conocer cuáles son los puntos de esa ley para que finalmente entre ya a regir y la gente pueda ser beneficiaria de esto. Sí, no, y sobre todo hay que ver si él puede responder la pregunta, porque es bastante compleja. Por ese tema de que abarca todo, ¿verdad? Doctor, brevemente nomás, molestarte. Tema, la ley que se ha promulgado, hospitales privados, públicos, que van a ser beneficiados en el sentido de que se va a cubrir el 100% de la necesidad médica con respecto a la pandemia. ¿Tiene alguna novedad sobre esto? ¿Ya se va a reglamentar? Se está trabajando, se está reglamentando la ley. Tenemos 7 días para reglamentar la ley. Entonces sí, de hecho se está trabajando para poder llegar a todos los paraguayos, y bueno, están trabajando sobre el tema de los fondos, y bueno, en la medida en la que uno pueda acelerar este proceso, en menos de 7 días se tendrá reglamentada la ley para que después podamos tener esta provisión que esperamos, ¿verdad?, para todos. Bien, poco conocimiento todavía tiene. Resulta que yo me imagino que esto va a estar a nivel ministro. Por eso es que es difícil que él
conozca, pero bueno, lo cierto y concreto es que ellos estiman que en 7 días. Creo que ese es un poco la respuesta a esa necesidad que existe al respecto, ¿verdad? Sí. Porque vámonos más a algo que es muy cierto, Mariano, Violeta. Hay gente que entró a los hospitales, estuvo 15 días en UTI y se los cobró, experiencia propia, más de 60 millones de guaraníes. Sí. Más de 60 millones de guaraníes. ¿Quién tiene ese dinero hoy en el bolsillo, gente? Nadie. Una locura es. Nadie. Es más, Diego, y otra cuestión, ¿verdad? Uno por la desesperación acepta muchas veces tal vez medicamentos, firma por cuestiones, ¿verdad? O se rebusca y tal vez sabe que un medicamento le están cobrando más caro de lo que tiene que ser, pero lo hace porque necesita. Entonces, sí, yo por ejemplo lo que quiero saber es clarísimo, sí, y por eso que tanto necesitamos que se reglamente y se dé a conocer ya esto, ya sea a través de conferencia o como sea, porque si es que te cubre todo, si vos entras por el sistema público, pues vamos a lo mismo, ¿verdad? O sea, ya existía ese convenio. Pero si, por ejemplo, te va a cubrir a vos, paciente UTI, que ingresás por el sistema privado, qué sé yo, entraste, por ejemplo, el sábado, y si te va a cubrir todo, pues cambian las reglas de juego. Entonces ahí sí hay novedades, si no, es lo mismo de siempre. Por eso, ahí en nuestro Zócalo, por ejemplo, la dice cobertura total de internación por COVID, el gobierno promulgó la ley para pacientes, pero en yo UTI, creo que hay que poner, UTI. Claro, en UTI hay que poner. Mariano, a días de la promulgación siguen sin reglamentar, porque 4 días es demasiado tiempo, Diego, de la promulgación. Y si bien Derlis León dice tenemos 7 días, le queda 3 días nomás ya. Y además también Derlis León yo creo que va a tener una participación importante con su opinión calificada en el tema de los medicamentos, porque tienen que, el Ministerio de Salud dice en la ley, tiene que proporcionar un listado básico de medicamentos que necesariamente van a tener que estar en los hospitales. Así que vamos a ver qué pasa, Diego. Vamos a darle tiempo. Mientras tanto, estamos recibiendo más donaciones y vamos a ver cómo seguimos sorteando día a día este tema. Pero ¿saben qué? Ocurre también algo muy particular, Mariano, Violeta. Ponele que a vos te prueban en hospitales públicos incluso. Mariano, ¿sabes qué te hacen? Te hacen en la lista de medicamentos. Y al extremo, si ya no podés comprar, ahí te cubren. Pero si pillan que vos podés comprar, te pasan todita la pelota a vos. Cierto. Y es gravísimo que hagan eso. Gracias, Diego. En instante volvemos contigo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar a propósito del tema sanitario, de la situación en el Alto Paraná en vivo con Joel López desde la región sanitaria. Hola, Joel. Mariano, ¿qué tal? Buen día, saludos a Violeta, a los televidentes y justamente para conocer cómo está la situación epidemiológica en la región de Alto Paraná. Nos encontramos en la 10ª, vamos a conocer la situación. Nos decía el doctor, hay bajos números de contagiados, por lo menos ahora, pero vamos a preguntarle por qué, pero hay alta ocupación de camas también en el Hospital Integrado de Ciudad del Este. Doctor, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, un saludo para todos los espectadores. Bueno, doctor, ¿cuál es la situación? Van disminuyendo los casos positivos, pero tenemos una alta demanda de camas. En esta última semana que ha concluido, vimos una leve disminución principalmente de los casos activos. Pero por otro lado, vemos en la población en general que la población presenta los síntomas y ya no se está realizando el hisopado para tener el diagnóstico COVID correspondiente. Se está autoaislando y muchas veces se está automedicando. Es algo que nos preocupa porque los casos graves y de pacientes jóvenes no cesan de llegar en estos momentos. Pero esa es la preocupación de ustedes, cómo estamos con los insumos. Me hablaba de que hay altísima ocupación de camas y de repente no quedan espacio. Así mismo es. Nosotros tenemos 2 centros respiratorios grandes en el departamento del Alto Paraná, el Hospital Integrado Respiratorio, que funciona en el IPS, y el Hospital Regional de Ciudad del Este. Tenemos 102 camas normales, tenemos ya cerca de 50 camas con ventiladores, camas UTI adultos. Y la descompensación diaria, el flujo de pacientes, el colocarles en algún lugar a aquellos que nos llegan de manera grave, nos lleva a habilitar sillones de medicación, camillas de medicación. Nuestro objetivo es no que ningún paciente quede sin un lugar dentro de nuestros hospitales y llegue a fallecer en nuestras puertas. Pero por otro lado, instamos a la población a no bajar la guardia. Este último fin de semana vimos nuevamente denuncias de fiestas en quintas, organizadas muchas veces por los mismos padres de los jóvenes. Ya no estamos para eso. Este es el momento que debemos abrazar toda esta misma causa, porque el día de mañana esos jóvenes
ellos mismos ya pueden estar solicitando a través de sus cuadros clínicos camas de terapia intensiva, así como también de sus padres y sus abuelos o sus familiares. Con todo este escenario, doctor, ¿cómo estamos en materia de insumos y equipos hospitalarios? Estamos mejor en relación al panorama que teníamos en enero y febrero, principalmente en aquellos medicamentos sedativos relacionados al midazolam, atracurio. Existen algunos ítems dentro de aquellos más utilizados para pacientes respiratorios que todavía no disponemos, pero ya es en menor medida en comparación al inicio del año. ¿Hay camas que llegaron para el hospital integrado? Asimismo, estamos ya en planes de crear un nuevo sector dentro del Hospital Integrado Respiratorio, el IPS, un trabajo coordinado con sus autoridades y un trabajo en conjunto, ¿verdad? Un sector para pacientes de sala normal. Seguimos con la entrevista allí desde el Alto Paraná. En instantes volvemos con esa noticia porque tenemos además algo urgente. Rápidamente con Blanca López en un allanamiento. Blanca, buen día. Muy buenos días, compañeros. Efectivamente nos encontramos en el barrio Ricardo Brugada, donde el personal del Departamento de Investigación de Delitos con el Ministerio Público han procedido a un allanamiento donde se encontrarían 3 personas, 2 de ellos con orden de captura y uno de ellos buscado específicamente por un hecho ocurrido en la zona de Ceballos. Fue comisario Omar Méndez, jefe de investigaciones de Asunción. ¿Qué nos puede contar sobre estos 3 detenidos? Sí, muy buenos días a usted y a su amable teleaudiencia. Sí, efectivamente, en un allanamiento pudimos detenerle a 4 sujetos. ¿Cuatro? Por el caso de robo agravado en Ceballos, y en varios casos involucrados, varios asaltos involucrados en la zona metropolitana. Esta persona, los otros 3, ¿cuáles serían sus causas? Los 3 están involucrados en la misma causa. Sí, el mismo. Ellos actuaban con mucha violencia, vemos una motocicleta también incautada. Sí, una motocicleta incautada y hay en un taxi ellos se bajaban a hacer también le detuvimos al taxista en otro procedimiento. Y ahora culminado con esta gente también. Pero hay más allanamientos que vamos a estar realizando en el transcurso de la semana. Es decir, hicieron un primer allanamiento donde fue detenido el taxista y ahora llegan a los autores materiales quienes se descendían del rodado. Efectivamente, son los involucrados en el mismo hecho. ¿Encontraron algunas evidencias de los atracos? Sí, hay algunas evidencias del lugar. Elementos utilizados también y ropa utilizada también. O sea, hay varios circuitos cerrados, entiendo, donde se ve a personas con estas características. Efectivamente, hay circuitos cerrados que se analizó y se pudo constatar que la veracidad estaban involucrados en el hecho. ¿Ellos vivían acá o estaban utilizando como un aguantadero? Prácticamente es medio un aguantadero, pero hay muchas cosas que se encontró acá, inclusive pistolas de plástico. Aparentemente se utilizó también en tema de motochorro y compañía. ¿Y la motocicleta también podría ser identificada por más hechos? Generalmente utilizan la motocicleta para realizar primero una tarea de inteligencia también para luego apretar el lugar. Y posteriormente es que ellos van con el taxi. ¿Y el taxista sería logístico de ellos? También, logístico de ellos. ¿El taxista está acá? No, el taxista está detenido ya en investigaciones. Así mismo. Vamos a ver si ellos quieren hablar. Porque están dentro de la propiedad privada. ¿Ustedes quieren decir algo a su favor? Dicen que son asaltantes. ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden decir en su favor? ¿No tiene nada que ver con los asaltos? Supuestamente cometieron varios atracos. ¿No? Bueno, ya están escuchando 4 detenidos. Vamos a acceder también a las imágenes del circuito cerrado de algunos de los hechos. Ellos, acá está la motocicleta, que como decía el comisario Omar Méndez, ellos utilizaban para hacer el trabajo de inteligencia, una motocicleta sin chapa de color rojo. Es la que ellos utilizaban para hacer el recorrido. Posteriormente llegaban a bordo de un taxi y cometían los hechos punibles.
El taxista ya fue detenido. Hoy, comisario Méndez, fue detenido el taxista. No, en procedimientos anteriores. Pero ya con orden de captura se le detuvo al taxista involucrado. Los tres bajaban para hacer el hecho. Así mismo, ahí hay otro involucrado que estamos siguiendo el procedimiento, vamos a estar allanando. Y aparte de esta. También, tenemos otra persona identificada. Pero ¿El taxista sería también de la zona del barrio Ricardo Brugado? su parada está hacia la Plaza Uruguaya, son prácticamente involucrados con ellos también. Conocidos de ellos. Conocidos de ellos. Confianza de ellos. ¿Algunos de ellos tienen antecedentes, comisario? Tienen antecedentes por hurto agravado, los tres tienen antecedentes por hurto agravado. Entiendo que hay dos de ellos que también ya tienen orden de captura por otros casos. También tienen orden de captura por cohecho y hay algunos más que tienen orden de captura también. Bueno, compañeros, ya 4 detenidos, un trabajo de inteligencia del Departamento de Investigación de Delitos de Asunción. Con la detención de estos 3 quedaría solamente un miembro de esta banda para ser detenido. Serían estos 3, según la Policía Nacional, quienes hacen el trabajo de inteligencia y posteriormente descienden de un taxi, el taxista ya está detenido, para cometer atraco. Pero de acuerdo a las informaciones que tenemos, son más de 10 casos en donde estaba operando esta banda y existen varias imágenes de circuito cerrado en donde se los involucra. Estamos hablando de los asaltantes en taxi. Creo que ya hace bastante tiempo que estamos recibiendo también nosotros imágenes de circuito cerrado. Ellos eran muy violentos, comisario. Actuaban con mucha violencia, actuaban en cada hecho que perpetraban, sí. Bueno, compañeros, vamos a estar ampliando en instantes también, ya están a punto de salir con rumbo al Departamento de Investigación de Delitos de Asunción y vamos a ver si podemos acceder también al compendio de imágenes de circuito cerrado en donde se puede ver el accionar de estas personas, específicamente qué tipo de locales eran lo que ellos más atacaban. Generalmente boca de cobranza, así, autoservice. Autoservice. También. Bueno, ya nos dijo el comisario Omar Méndez que en los próximos días estarían teniendo más operativos también relacionados a este tipo de hechos, compañeros. Buenísimo, Blanca López, te agradecemos, sí, te agradecemos. Blanca está trabajando en vivo ahí desde La Chacarita, procedimiento en curso, porque son las 8 en punto. Rápidamente tenemos que marcar ya títulos. Así es, ya venimos. Como cada mañana, hoy lunes 19 de abril, con mucha información que ya vamos a ir desglosando y detallando, por supuesto, pero ahora queremos también actualizar los datos desde la Dirección de Meteorología, porque si bien tenemos todavía una temperatura muy agradable, incluso fresquita a esta hora de la mañana, de 23 grados 2 todavía con el cielo despejado, la humedad del 75% y vientos a 7 kilómetros la hora con dirección este. Vamos a ir subiendo de temperatura porque vamos a llegar incluso a los 31 grados con sensación un poco superior en el transcurso del mediodía a la tarde de hoy. Y cerramos esta jornada de lunes con temperaturas entre los 24 y los 28 grados y seguimos compartiendo más detalles, en este caso el pronóstico extendido. Mañana martes mínima de 20 grados, máxima de 32, más calurosa incluso la jornada del martes. Miércoles muy similar con una mínima de 21 grados, una máxima de 32. A partir del jueves se instala la inestabilidad con precipitaciones también para el viernes, mínima de 21 grados y máxima de 31 para ir cerrando la semana, y para el último día laboral, para muchos, 20 grados de mínima, 30 grados la temperatura máxima estimada. Con esta información que, bueno, era la primera que desarrollábamos prácticamente, un ataque nuevamente que se registró en la localidad de Orqueta a una estancia que se ubica a escasos kilómetros del sitio en donde fue secuestrado en 2016 Félix Urbieta. En este caso, presuntos criminales, miembros del grupo AKEP, que sería Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo, básicamente porque lo que se explica es que es una nueva ramificación del extinto grupo
del distinto grupo ACA, ¿verdad? La pregunta era ¿cuántos ingresaron? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Terminaron quemando el establecimiento propiamente? Todos esos detalles nos daba el teniente coronel Luis Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ellos mencionan que aproximadamente a las 19 horas del día de ayer, 3 desconocidos irrumpen en la estancia reunida, en una estancia propiedad de un ciudadano brasileño que se encuentra en una zona rural de Orqueta, de la ciudad de Orqueta, entre las compañías de Duratí y Belencué. Es una propiedad que linda con la estancia de los Urbieta, que fue secuestrado don Félix Urbieta años atrás. Estas personas supuestamente llegaron a la estancia, estaban con armas largas, vestidos con uniforme verde y con las inscripciones de AKEP por el uniforme. Según siempre el relato del personaje que me encontraba en ese momento en la estancia, estas personas les obligan a ellos a quitar sus pertenencias del casco central de la estancia, y no así los elementos de los dueños, de los patrones. Y posteriormente quemaron, incineraron todo el casco central de la estancia con todas las pertenencias de los patrones, como así también un tractor que se encontraba en ese lugar. Entonces, si bien hubo daños materiales, felizmente por lo menos daños físicos no presentan estas personas, ¿verdad? Ellos mencionaron de que no en ningún momento se les maltrató físicamente, ni verbalmente, ¿verdad? Ellos llegaron y prácticamente les invitaron a ellos a quitar todas sus cosas, así como mencioné anteriormente, todas sus pertenencias, y posteriormente procedieron a quemar todo, ¿verdad? Todas las instalaciones de la estancia con el mobiliario y las máquinas que se encontraban en ese lugar en ese momento. Ellos mencionaron que hicieron esto debido a un incumplimiento de los dueños de la estancia con un supuesto trato que tuvieron precedentemente. Y ahí estaríamos hablando entonces, bueno, de forma preliminar, ¿verdad, teniente coronel, del famoso impuesto revolucionario? ¿Podría ser? Sí, así es. No descartamos de que todavía existan ciertos ganaderos de que realizan ese tipo de trato con esta gente, ¿verdad? Si bien este número ya se ha reducido notablemente, hoy día ha aumentado la confianza de los estancieros y de los empresarios de la zona con la fuerza del orden. Eran cinco personas que se encontraban en la estancia cuando este grupo criminal llegó al casco de la estancia. Y cuando hablamos, teniente coronel, de que ellos, o que no hubo ningún tipo de forcejeo, ningún hecho de violencia, también se habla de que tal vez ya existe una especie de sometimiento, bueno, por miedo, por no querer, ¿verdad?, exponerse de más por parte de estos trabajadores. No, claro, es que es muy difícil, ¿no?, hacerle frente a personas que están bien armadas, ¿verdad? Ellos tenían armas automáticas, según lo que menciona la persona de la estancia. Ellos no se van a imponer, ¿verdad? No tienen la capacidad de enfrentarse a estos grupos. Bueno, el antiguo ACA fue terminado precisamente por la FTC en el año 2016 aproximadamente. Posteriormente, en el año 2019 aparece otra vez este grupo, o sea, una refundación precisamente. Los hermanos Bernal Maíz, con una cuestión de liderazgo, se separan del EPP y forman un grupo criminal nuevo, utilizando la antigua denominación ACA y agregándole ya Ejército del Pueblo, supuestamente. Sí, una denominación que aparece a partir del año 2019. Bueno, es 8 de la mañana con 9 minutos y vamos a hablar de una situación que fue denunciada muy grave, muy sensible, porque se habla de que una criatura termina perdiendo la vida antes de incluso poder nacer, porque supuestamente no había condiciones, en este caso en Fuerte Olimpo, departamento del Alto Paraguay. Y la información es la siguiente: la mujer se encontraba en trabajo de parto en el hospital de la ciudad mencionada
y se lamenta el fallecimiento del bebé dentro del vientre debido a que no pudieron practicarle una cesárea por la ausencia del único anestesista del centro asistencial que está de vacaciones. La madre fue llevada a un nosocomio del Brasil en busca de salvarle la vida. El angustiado padre denunció negligencia y total abandono médico. La mujer es Teodolina Villalba y Martín Melgarejo es el denunciante, el marido de la mujer que terminó perdiendo a este bebé, y todo ocurría alrededor de las 17 horas según lo que se refería. Ahora, con respecto a la parte en la que se habla de un total abandono médico, también por supuesto nos pusimos en contacto con el doctor Gallagher, que es el director del hospital de Puerto Olimpo, y él mencionaba que efectivamente sí, el único anestesiólogo, no estaba precisamente, están sin anestesiólogo, se complicó el cuadro de la mujer, pero el hecho de que no se le atendió y no se le trasladó es lo que ellos descartan y dicen que no es cierto, que sí se le dio la atención dentro de lo que se pudo, pero que también ellos tienen limitaciones. Evidentemente este tema lo vamos a seguir porque es muy sensible, pero bueno, el resumen básicamente tanto de la denuncia del papá como también la respuesta por parte del director, con quien hemos charlado en otras ocasiones, también muy amablemente nos atendió. Un dato particular es que ustedes saben, ¿verdad?, las limitaciones que existen tanto viales como de infraestructura en ese punto del país, y con la ayuda de un particular que facilitó su camioneta se pudo trasladar a la mujer convaleciente que se quejaba del dolor hasta el puerto, en donde se la alzó a una embarcación y cerca de las 9:30 de la noche partieron con destino a Puerto Murtiño, a 80 kilómetros aguas abajo, donde llegarían cerca de la medianoche en medio de la oscuridad. Una situación realmente pero tremenda, ¿verdad? Que ya hemos conocido, en su momento falleció una enfermera por COVID porque no había terapia intensiva en Alto Paraguay, en todo el Chaco de hecho no había terapia intensiva, y cuando se la quiso trasladar las condiciones del camino tampoco estaban dadas y se hablaba de una odisea prácticamente. La enfermera terminó llegando ya muerta hasta el hospital de Itagua. Bueno, compartimos informaciones también de noche y madrugada. En Villeta los vecinos están lamentablemente muy agobiados por la situación de la inseguridad y han decidido armarse y tomar acción al respecto. Y tenemos las imágenes para compartir y también algunas entrevistas, sobre todo de testimonios de qué es lo que están viviendo en ese sector del departamento central. Los vecinos decidieron armar una comisión de seguridad y salen en grupos de 10 a 20 personas para custodiar las calles. Algunos llevan consigo armas de fuego y linternas e interceptan a los sospechosos que durante la madrugada buscan comprar droga o simplemente entrar a las casas, ¿verdad? Como un circuito cerrado que estábamos compartiendo, como Don Juan en su casa se pasean estos delincuentes. El grupo especial ya tuvo su primer gran resultado con la demora de 2 jóvenes que intentaron robar dentro de una vivienda. Sí, la verdad que acá estamos 4 territorios sociales, uno pegado a otro. Entonces, la inseguridad no solamente es acá, ¿verdad? Sabemos qué es lo que estamos pasando. Entonces, se decidió en una reunión entre las comunidades y están empezando a trabajar. De hecho, que a algunos les va a molestar, sabemos eso, pero no a todos. Te puedo asegurar que yo ahora me desperté porque de hecho anteriormente tampoco podíamos dormir, de los perros que empezaban a ladrar, de los vecinos que se quejaban que se les entraba y cosas así, ¿verdad? Pero ahora están aquí los muchachos, están los vecinos y no sé desde qué momento están, ¿verdad? Pero se dan cuenta que es un trabajo que se está haciendo súper bien. Yo no veo todavía alguien que haya actuado mal. Sí, en estos tiempos ya están agarrando a algunos que no son del barrio, que vienen a perjudicarle a los vecinos, y vienen a intervenir la comisaría acá después del proceso, y eso se deriva a la fiscalía y allí empieza otra vez todo un proceso otra vez. De hecho, hace poco se logró la detención de 2 personas, ¿no? Sí,
Anoche, por decirte, a 3 personas le detuvieron, los 3 pasaban por la comisaría. Anteanoche, así las veces que van saliendo se van encontrando. Sí, se turnan, ellos mismos se hacen su equipo. Yo justamente les digo, acá los vecinos, los varones son los que se organizan en ese sentido. Las veces que necesitan apoyo siempre nos llaman así para que nosotros podamos hacer, pero siempre les decimos, traten de protegerse y también, porque es famoso el que se le llama, esa comisión garrote, le llama hasta no. Ellos tratan de hacer bien su trabajo. Hasta ahora puedo decir que no veo nada de anormalidad hasta ahora. Estamos de vuelta, comunícate con nosotros al 09856250000. Vamos a compartir este comunicado de la Asociación Paraguaya de Enfermería en la filial de Presidente Hayes y vamos a poner a pleno para leer con todos ustedes. Desde la Asociación Paraguaya de Enfermería, filial Presidente Hayes, comunicamos a las autoridades correspondientes de la comunidad de Villa Hayes la situación actual y caótica del personal de enfermería que presta atención directa a los pacientes con COVID. Y escuchen bien, se cuenta con 70 personales para cubrir el área, de los cuales 25 están caídos y ya se tuvo 2 fallecidos. Se cuenta con 25 pacientes enfermos de COVID y solo 3 personas o funcionarios de enfermería para ellos. Con esto es imposible prestar atención de calidad y menos calidez porque están rebasados. Si le ponemos pausa un poquitito allí. Los contratos realizados solo vinieron a cubrir el déficit que se estaba arrastrando hace años en el servicio, teniendo en cuenta que se fueron agregando camas sin considerar esta situación ya existente antes de la pandemia. A todo esto, la falta de insumos indispensables como alcohol líquido y guantes, así como el equipo de EPI completo como corresponde para mejor protección de los profesionales, que de no ser así, seguirán cayendo y el servicio ya colapsado no tendrá personal de blanco que pueda cubrir. Apelamos desde la AP filial Villa Hayes a las autoridades correspondientes a tomar conciencia de la realidad en la comunidad y sobre todo un mayor compromiso y acompañamiento al personal de enfermería que está muy solo y desamparado, y no olvidar el cansancio mental que la situación ocasiona, que no cesa con descanso físico, porque es continua la actividad y está afectando negativamente en todo el personal, su familia y el entorno. Solicitamos urgentemente las gestiones necesarias para paliar esta situación en la brevedad antes de lamentar más fallecidos tanto del personal de enfermería como de la comunidad. 18 de abril del 2021 es este comunicado. Hay 2 cuestiones que yo diferencio rápidamente. Por un lado, lastimosamente no cuentan con los elementos tanto de bioseguridad como los insumos necesarios para protegerse. Y por otra parte están hablando del cansancio extremo que ya están viviendo los profesionales de la salud, en este caso de enfermería. Y un dato no menor, ¿verdad? Que dicen, se pusieron más camas, estresando aún más a los profesionales. Entonces, para que ustedes sepan que no solamente se tiene que poner camas, sino que el personal también ahora ya es un obstáculo para el tema de la pandemia. Reiner Oberhuber se tiene que presentar hoy ante la fiscal antisecuestros a las 9 de la mañana para ver si quiere declarar. 8:26, nosotros nos estamos yendo, pero ya llegan Solange Encina y Alexis Aveiro con edición matinal y mucha información aquí en C9N. Quédense porque ya venimos.